Ahí sí. No podía, no podía sacarme el silencio. ¿Se escucha bien? Perfecto, amigo. Súper bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Iván, por la invitación y por esta tremenda iniciativa que al fondo se agradece cuando tienen un motivo súper noble. Como les decía Iván, yo hoy día les voy a hablar de Trigger Reverso, un poco es algo que he venido realizando en el último tiempo, fue parte de mi tesis doctoral, por lo tanto hemos estado estudiando harto esta interacción, pero sin duda que es algo complejo, no tan fácil de detectar y la idea de hoy en día, en estos los próximos 20-25 minutos que voy a hablar, es poder que ustedes se lleven una idea de qué es lo que es, cómo lo detectamos y cuáles son sus potenciales implicancias. Entonces, un poco lo que vamos a hablar hoy día, como les decía, definición de trigger reverso, entender por qué se produce, saber o no si es que realmente vale la pena detectarlo o si es relevante, y finalmente hablar del reconocimiento clínico y qué es lo que podríamos hacer en eventuales casos. Entonces, para poder empezar, tenemos que definir trigger reverso, y en realidad este es un tipo de interacción paciente-ventilador que se define como la ocurrencia de contracciones musculares del paciente que ocurren cierto tiempo después de una insuflación pasiva iniciada por el ventilador mecánico. Entonces, ¿cómo podemos detectarlo? Ustedes ven en la figura de izquierda, ven un trazado de ventilación mecánica, flujo, presión de vía aérea y presión esofágica. Recuerden que la presión esofágica, en este caso el swing negativo de la presión esofágica, representa un esfuerzo muscular del paciente. Y podemos ver en la línea punteada negra cómo el flujo positivo, ¿cierto? La presión positiva, y la presión esofágica comienza a ser positiva, lo que ocurre cuando hay ventilación pasiva. Pero cierto tiempo después, digamos un par de milisegundos, ocurre la deflexión negativa de la presión esofágica y se genera la contracción muscular. Y después, luego de 2 respiraciones, ocurre lo mismo. La figura de la derecha también se puede evidenciar trigger reverso, en este caso utilizando, en vez de presión esofágica, actividad eléctrica del diafragma. Y fíjense que como en la línea azul hay flujo, hay presión positiva, y cierto tiempo después, en este caso representado por la línea amarilla, se activa la musculatura del diafragma y lo vemos con la actividad eléctrica del diafragma. Entonces, por definición, trigger reverso, ocurrencia de contracción muscular respiratoria, inspiratoria, cierto tiempo después de una insuflación pasiva por parte del ventilador mecánico. ¿Cuándo fue descrito esto? El estudio original fue hecho el año 2003, fue publicado en el 2013, fue un estudio pequeño, observacional, retrospectivo. Se estudiaron solamente 8 pacientes, pero estaban muy bien monitorizados con las curvas del ventilador mecánico, tenían presión esofágica y tenían actividad eléctrica del diafragma. ¿Y qué es lo que pasó? Que fue una observación accidental en que los autores se dieron cuenta de que en el fondo habían contracciones musculares, pero que estas ocurrían cierto tiempo después de que el ventilador iniciara el ciclo respiratorio. ¿Qué característica tenían estos pacientes? O lo que más llamó la atención, es que estos pacientes estaban bajo sedación profunda. Entonces, desde ese momento, aproximadamente en el 2013, es que se conoce que el trigger reverso ocurre principalmente en pacientes que están bajo sedación profunda. ¿Cuál es la fisiopatología relacionada al trigger reverso? ¿O qué sabemos hasta ahora del trigger reverso? En realidad, mi respuesta es no lo sabemos bien y no se conoce bien, pero sí hay un par de hipótesis. Y la hipótesis que más cobra relevancia tiene que ver con que esto es un reflejo, ¿cierto? Es una contracción muscular mediada por una activación refleja. Fíjense acá, tenemos nuestro ventilador mecánico, ¿cierto? Que es nuestro estímulo externo, que insufla, ¿cierto? Da cierto nivel de presión positiva y flujo, y ese flujo activa ciertos receptores tanto a nivel del parénquima pulmonar, a nivel de la caja torácica, a nivel de la vía aérea superior, ¿cierto? Que van a dar un feedback a los centros respiratorios y que ese feedback posteriormente va a generar la contracción muscular de manera retrasada, con este pequeño delay del que estamos hablando. Y por eso es que se produce el trigger reverso. Ahora bien, ¿qué otras cosas sabemos? Es que se ha descrito también que el trigger reverso corresponde a lo que se denomina como entrainment o entrainment respiratorio. ¿Y qué es lo que es esto? Ustedes podrán pensar, si nunca lo habían escuchado, en realidad el concepto de entrainment no es solamente, es un concepto físico y que ocurre en distintas áreas, ¿ya? Y hace alusión a que se establece, ¿cierto?, un patrón repetitivo y temporal entre 2 sistemas que son independientes.
Desde el punto de vista respiratorio, entonces, este entrainment va a ocurrir cuando tengamos una alineación temporal y repetitiva, ¿cierto?, entre dos sistemas independientes. Por un lado, vamos a tener nuestro ventilador mecánico, que es un sistema independiente, y por otro lado, vamos a tener nuestro ritmo respiratorio o frecuencia respiratoria neural. Así, cuando estos dos sistemas se alinean, se genera el entrainment. ¿Cómo ocurre este patrón de entrainment? En realidad es que es variable dependiendo de cada sujeto y ocurre en distintos patrones, no hay solo un patrón. Y es lo que les voy a mostrar acá. El más común es unos a uno. ¿Qué quiere decir? Es decir, que en todas las respiraciones hay trigger reverso, ¿ya? También hay distintos patrones. Por ejemplo, hay patrones 1 a 2, 1 a 3, 2 a 1, 4 a 2. En realidad hay una cantidad de patrones que se han descrito que son muy variados, pero el más frecuente es 1 a 1. Fíjense que acá, en el 1 a 1, a la izquierda, en la parte superior, ven que en todas las respiraciones, la deflexión negativa de la presión esofágica ocurre cierto tiempo después del inicio de la insuflación pasiva. En el caso del patrón 1 a 2, ustedes pueden ver que la deflexión negativa ocurre cada 2 respiraciones. En el caso del 1 a 3, lo mismo. Esta deflexión negativa ocurre cada 3 respiraciones. Ahora, por si esto no fuera lo suficientemente complicado, en agosto de este año, ya, o sea, un par de meses atrás, se acaba de publicar un paper en el Blue Journal del grupo de Harvard que evaluaron 25 pacientes para tratar de describir y evaluaron específicamente los distintos tipos de reverse triggering o trigger reverso. Ellos utilizaron un diagrama de Campbell, hicieron la evaluación o el análisis de la curva de la presión esofágica y el volumen desplazado, y identificaron 4 tipos. Es decir, no todos los triggers reversos son iguales. Tenemos patrones distintos y tenemos triggers reversos que son distintos. Es decir, va a haber triggers reversos que los definieron como trigger reverso temprano, es decir, aquella contracción que ocurre durante el ciclo inspiratorio. Luego hay otro que es un trigger reverso temprano, pero que tiene un retraso en la relajación, es decir, inicia en el ciclo respiratorio y luego el relajo de la musculatura en el fondo es más prolongado. Definieron también un tercer tipo que le pusieron como MID-RT, que básicamente inicia en la fase inspiratoria, ustedes pueden verlo ahí como en la flecha negra, pero la gran cantidad o el pic de la presión muscular ocurre durante la fase inspiratoria. Y por último, definieron el late RT, que básicamente todo, el inicio y el término ocurre durante la fase inspiratoria. Entonces, básicamente lo que nos dice este paper es que no todos los triggers reversos son iguales y que tenemos que poner atención en qué estamos observando. Ahora bien, ¿cuál es la relevancia del trigger reverso? ¿En verdad vale la pena hablar de este tipo de interacción paciente-ventilador? Entonces, cuando uno piensa un poco y dice, bueno, si esto es relevante, probablemente dependa de 2 factores. Primero, de qué tan frecuente sea, y segundo, de las consecuencias que esta interacción podría llevar a cabo. Esas consecuencias están relacionadas a 2 principales motivos. Primero, a que pueda causar daño pulmonar, y segundo, a que pueda causar daño a nivel diafragmático. Bueno, en relación a la frecuencia, ¿qué tan frecuente es este fenómeno? Hay diversos estudios, no diversos en realidad, hay muy escasos estudios, y el año pasado el primero fue una letter que se escribió en Intensive Care Medicine, donde fue un subanálisis del grupo francés, y mostraron que compararon pacientes que tenían bloqueo muscular y aquellos pacientes que no tenían bloqueo muscular, y se dieron cuenta que el 30% de los pacientes tenía, es decir, 3 de 10 presentaron trigger reverso. Este trigger reverso, como ven en la tabla, es variable, algunos presentaron más trigger reverso que otros, distintos patrones de entrainment, etc. Por lo menos un 30% de ese grupo presentó trigger reverso. Nosotros realizamos un estudio, actualmente está aceptado en Anesthesiology, que evaluamos 39 pacientes de una cohorte de pacientes que tenían catéter NAVA para poder ver la actividad eléctrica. Validamos un algoritmo automático y luego evaluamos 1 hora de registro en estos 39 pacientes a las 24 horas post-intubación. ¿Qué es lo que encontramos? Que la mediana de trigger reverso fue de 8% en todos los pacientes y que el rango va de 0,1 a 75. Es decir, casi todos los pacientes tenían al menos un par de respiraciones con trigger reverso. Pero ¿qué es lo más importante? Es que cuando realizamos un cutoff, un corte del 10% en relación a la cantidad de asincronía de trigger reverso,
vimos que el 44% de los pacientes tenía al menos más del 10% de sus respiraciones con trigger reverso. Es decir, esto era relativamente muy frecuente, ¿ya? Y recientemente también, en agosto de este año, probablemente este es el estudio más grande que hay hasta la fecha de trigger reverso, se generó, es un estudio multicéntrico observacional, es un estudio argentino, realizado en 5 hospitales, y que también analizaron la frecuencia o la prevalencia de trigger reverso utilizando un método automático durante las primeras 72 horas. Evaluaron media hora de cada paciente, ¿ya? Incluyeron 100 para el análisis final y lo que encontraron es que el 50% de los pacientes presentaba trigger reverso, ¿ya? Por lo tanto, el primer mensaje es que este fenómeno es súper frecuente en el paciente ventilado, es un paciente que está sedado profundo o que probablemente está en un periodo de transición, ¿cierto?, en su época. Bien, ¿qué pasa con las consecuencias entonces? Bueno, trigger reverso puede generar daño pulmonar básicamente por varios motivos. El primero es que puede generar un doble ciclado, ¿ya? Hay un estudio del grupo español del 2018, creo que, ahí lo tengo, que mostró que cuando evaluó todos los dobles ciclados en una corte observacional, el 35% de ellos era causado por trigger reverso. Por lo tanto, estamos en presencia de un doble volumen, potencialmente dañino. Además, el estudio del grupo de Boston ha mostrado que cuando tú tienes doble ciclado, tienes 43% mayor volumen corriente y que también incrementa la presión transpulmonar o las fluctuaciones máximas en la presión transpulmonar. Por lo tanto, en ese sentido, la presencia de trigger reverso es potencialmente muy dañina. ¿Qué otro mecanismo podría estar influyendo? Se ha visto, en este caso, Yoshida, en un estudio animal, mostró que cuando tenemos respiraciones con trigger reverso versus ventilaciones pasivas, lo que ocurre es que hay un aumento en la distensión de las zonas dependientes. Fíjense en el gráfico de la izquierda. Tenemos la primera respiración, una respiración con trigger reverso, y la segunda respiración, una respiración pasiva, sin actividad muscular. Fíjense, las dos últimas de abajo, tenemos a través de impedancia, tomografía por impedancia eléctrica, vemos que hay un efecto Pendeluf y que la distensión a nivel local de la zona dependiente es significativamente mayor que la distensión a nivel local en una respiración que no es trigger reverso. Esa distensión está totalmente correlacionada con el esfuerzo del paciente, ya que a mayor swing esofágico que yo tengo, mayor distensión voy a tener. Por lo tanto, el Pendeluf constituye un segundo mecanismo de por qué el trigger reverso podría ser. ¿Y cómo ahora podría entonces esta contracción podría ser dañina para el músculo? Bueno, en realidad, el trigger reverso para el músculo no se desconoce su acción, pero en relación al diafragma podría tener como dos direcciones opuestas. Por un lado, podría ser dañino por la contracción excéntrica, y eso que les voy a explicar ahora, pero también podría ser beneficioso, porque podría ser una especie de entrenamiento para el paciente, donde el paciente se empieza a contraer su musculatura y podría estar mejor preparado, sobre todo para entrar en la fase de Wim. ¿Cómo entendemos esto de la contracción excéntrica? Fíjense acá, en la parte izquierda tenemos una ventilación sincrónica, es decir, el paciente está contrayendo su musculatura y la mayor parte, o casi toda la parte de la contracción ocurre cuando estamos en el tiempo inspiratorio, ¿sí? Ni un problema. Sin embargo, por definición, el trigger reverso ocurre tardíamente, es decir, es una contracción que está retrasada. Y en ese sentido, el músculo o la contracción muscular ocupa gran parte de la fase expiratoria. Y como ocupa gran parte de la fase expiratoria, lo que pasa es que el músculo se activa mientras se está elongando. Y eso, por definición, es una contracción excéntrica, y de ese punto de vista podría ser más dañino que ante una contracción concéntrica. Muy bien, ya que entendemos más o menos por qué esto podría ser importante, la pregunta es, ¿podemos detectar trigger reverso? Y en realidad la respuesta es que es súper difícil, requiere harta expertise, pero aquí vamos a tratar de dar algunos tips cuando estemos al lado de la cama del paciente. Fíjense acá, en el lado de la izquierda tenemos un paciente en volumen control. ¿Qué nos vamos a fijar? Primero, si hay contracción y el paciente tiene una meseta o una pausa programada, van a ver que, como indica en la flecha, la pausa se pierde, es decir, se hace más oblicua o incluso se pierde. ¿Por qué? Porque el paciente está robando presión del sistema. Además, pueden ver que el PIC y la morfología del flujo expiratorio podría ser modificado.
y eso básicamente indica que el paciente está contrayendo su musculatura. Por supuesto que el primer aspecto que uno tiene que fijarse es que la respiración sea iniciada por el ventilador. Si el paciente está gatillando, claramente por definición deja de ser un trigger reverso. Y en presión control es un poco más fácil porque vamos a tener alteraciones muy vistosas en relación a la parte de la curva de presión y la curva de flujo. Hay como en el fondo estos disminución en la presión e incremento en la curva de flujo con alteración del PIC y cambio en la morfología expiratoria. A veces se podría confundir con, si el esfuerzo es muy débil, se podría confundir con un esfuerzo o un gatillaje inefectivo. Pero en realidad, cuando ocurre o se inicia en la fase inspiratoria, ya sabemos que hay fenotipos, ¿cierto? En realidad es mucho más fácil detectar. Vean acá, en este caso un paciente en volumen control, ven cómo, ¿cierto? Tenemos una alteración en la fase expiratoria. El platón no se nota tanto, ¿cierto? La meseta, pero vemos esta característico, ¿cierto? Que podría confundirse con un trigger reverso. Con el efecto. ¿Qué hicimos acá? Pasamos al paciente a presión de soporte CPAP, es decir, le sacamos el estímulo del ventilador y ya no le estamos mandando esta insuflación pasiva. Y fíjense que cuando pasamos al paciente ya no existía esta contracción. Es decir, en este caso el paciente estaba totalmente con un patrón de entrainment, porque cada vez que el ventilador lo insufla, se generaba esta contracción refleja del paciente y lograba alterar la curva del flujo expiratorio. ¿Ya? Y en ese caso, tenemos un patrón de entrainment, en este caso de 1:1, ¿ya? Volumen control. ¿Qué pasa en presión control? Fíjense, en este caso tenemos un paciente en presión control. Fíjense cómo hay pequeños cambios o alteraciones acá en la curva el flujo se hace más positivo y el esfuerzo es lo suficientemente grande, ¿cierto?, para generar un doble ciclado. Las siguientes respiraciones están normales y cada 4 o 5 respiraciones de nuevo, pequeñas deflexiones, doble ciclado. ¿Qué es lo importante? No hay signos de que el paciente esté gatillando el ventilador. Por lo tanto, lo que uno puede deducir es que hay un retraso, hay un efecto del trigger reverso y que en este caso está causando doble ciclado. ¿Sí? Bien. Bien. Detección automática. ¿Podemos hacerlo? Sí. Recientemente, hace 2 semanas, nos aceptaron un paper en Critical Care del grupo de Toronto, donde evaluamos y validamos la detección automática de trigger reverso utilizando el software Better Care. El software Better Care es un software que usa las curvas de flujo y presión para poder determinar sus alteraciones en base a una teórica y decir si o no hay distintas asincronías. Y en este caso, acabamos de realizar la validación del trigger reverso, así que es una buena o una potencial herramienta que podría ser utilizada en nuestros pacientes, ¿ya? Entonces, para ir terminando, ¿cuál es el manejo? ¿Qué hacemos? Tenemos nuestro paciente, detectamos trigger reverso, ya estamos entrenados, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el trigger reverso? Bueno, mi consejo es que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es evaluar la presencia del drive ventilatorio. ¿Cómo evaluamos la presencia del drive ventilatorio? Básicamente, podemos pasar al paciente a presión de soporte CPAP, como lo pasamos en el video que les mostré, o bien, sencillamente, podemos realizar una pausa expiratoria. ¿Por qué? Porque al realizar una pausa expiratoria, si el paciente no gatilla, no vamos a ver que no existe nada, no hay ningún esfuerzo. Si el paciente tiene un cierto drive respiratorio o un esfuerzo grande, ustedes van a ver, como ven en la figura a la derecha, se genera una presión negativa en la vía aérea, ¿cierto? Lo cual está indicando que el paciente quiere respirar. Entonces, si usted hace una pausa respiratoria, se da cuenta que el paciente no está respirando o tiene un esfuerzo muy débil y ve que estos dobles ciclados que están acá no son iniciados por la máquina, el esfuerzo respiratorio es nulo o casi nulo, probablemente usted podría saber o podría discriminar si estamos en presencia de un doble ciclado por trigger reverso o si estamos en presencia de un doble ciclado o doble triggering en este caso, ¿ya? O sea, una vez que identificamos si el paciente está o no respirando, recuerden que si está respirando muy fuerte probablemente no va a ser trigger reverso, y si que está totalmente sin drive, es muy probable que sea trigger reverso. Uno podría evaluar cambios en los parámetros ventilatorios. El paper que les mostré del grupo argentino, el estudio publicado en Chest hace un par de meses atrás, ellos probaron y disminuyeron la frecuencia respiratoria 5 puntos o aumentaron 5 puntos. Y fíjense qué pasó. Aquellos pacientes que no tenían, la mayoría de los pacientes no tenía breath taking o doble ciclado, ¿cierto?
cuando le disminuyeron en 5 puntos la frecuencia respiratoria, disminuyeron aproximadamente en 2,5 en promedio la cantidad de trigger reverso. ¿Ya? Entonces, pareciera ser que en un paciente que está con trigger reverso y que tiene pseudo o un poco de gatillaje o un poco de centro respiratorio, la disminución de la frecuencia respiratoria haría que el paciente empiece a gatillar un poco más de respiraciones y estaríamos eliminando, ¿cierto?, la presencia o la cantidad de trigger reverso. No pasa nada si es que subimos la frecuencia, ¿ya? Eso es lo que, o sea, disminuyó, pero no es significativamente distinta del basal que los pacientes tienen. ¿Tenemos otra estrategia? Sí, bueno, en realidad el manejo es súper hoy día desconocido, pero en el fondo, si aumentamos el volumen minuto, a lo mejor podríamos también ver una disminución en la cantidad de trigger reverso. Y por último, siempre dejarlo al último el uso de bloqueo neuromuscular, en caso de que el paciente esté haciendo doble ciclado y no lo sepamos manejar al cambiar el ventilador. Por supuesto que hay que considerar el uso de bloqueo para poder evitar estos dobles volúmenes corrientes que pueden ser potencialmente muy delicados. Eso. Como resumen, entonces, tenemos una interacción que es súper frecuente y que parece estar subdiagnosticado. La inspección visual es difícil, se requiere experiencia clínica para su detección, por lo tanto hay que estar entrenado, pero se puede hacer. Esta presencia de trigger reverso es potencialmente dañina para el pulmón a través de distintos mecanismos, ya lo revisamos eso, y al día de hoy no sabemos realmente el impacto que trigger reverso tiene sobre el diafragma. Y por último, si es que trigger reverso impacta los desenlaces del paciente, está en estudio y todavía se desconocen a la fecha. Muchas gracias, Iván. Quedo atento si es que hay alguna pregunta o algún comentario. Bueno, primero, Felipe, agradecer tu exposición. Es un privilegio tener una persona que está a la vanguardia de la investigación sobre todo este tema, que es el trigger reverso. Y aprovechen de preguntar si es que queda alguna duda al respecto. Es un tema súper complejo del cual recién se está describiendo las líneas de tratamiento o incluso estos diferentes fenotipos, que muchas veces antes ni siquiera sabíamos que existía este fenómeno. Entonces, se manejaba los dobles gatillajes como todos los dobles gatillajes, ¿no? Pero es como digo, un privilegio contar contigo, igual como con tu participación en las investigaciones y capítulos que hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos. Así que es bueno contar con gente que le apasiona tanto también este tema, que yo creo que es bastante desconocido hasta el último tiempo.